Quiera, doctora. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Ok. Bueno, yo soy residente de alta especialidad de neumología intervencionista, con sede en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas, en México, donde tengo el honor de que la doctora Olivia Sánchez Cabral sea mi tutora del fellow de la alta especialidad. Y pues bueno, de antemano un agradecimiento por invitarnos a este espacio. Pues bien, vamos a dar inicio al primer caso clínico que lo titulamos así, de la imagen al tejido, la broncoscopía como estrategia diagnóstica mínimamente invasiva en enfermedades pulmonares raras. Pues bien, voy a empezar a darles el contexto clínico de este paciente. Se trata de un masculino de 21 años que es originario y residente de Guanajuato, este es un estado aquí de la República Mexicana, y él es estudiante de ingeniería industrial, soltero. En cuanto a sus antecedentes de importancia, realmente heredofamiliares, nada que relevante. Exposicionales únicamente refiere contacto a un canario australiano eh, desde hace, desde hace 3 años. Niega alergias y, pues bueno, en cuanto a sus antecedentes personales patológicos, sí ya llevamos un historial de abordaje de diversas patologías desde el 2019, aproximadamente a sus 15 años de edad, donde debutó con hipertensión arterial sistémica y en ese momento se empezó a abordar una patología renal que al final se concluyó que se trató de una nefropatía por IgA y que actualmente está en terapia de reemplazo renal por diálisis peritoneal. Y pues bueno, él ingresó también a un protocolo de trasplante renal donde su madre fue donador vivo relacionado. Además de esto, derivado de la enfermedad renal crónica, él padece actualmente anemia por enfermedad crónica en tratamiento y también hiperparatiroidismo, está en tratamiento con quelantes de fósforo. Y bueno, desde aproximadamente el 2020 él empezó con cuadros respiratorios que inicialmente se habían manejado como probablemente asma y posteriormente enfermedad intersticial, manejado con triple terapia y múltiple terapia inhalada sin mayor control de síntomas, de forma que desde el 2024 él ya es usuario de oxígeno suplementario a 3-4 litros por minuto. En cuanto a sus antecedentes quirúrgicos, resalta la colocación de un catéter TENCO para iniciar la terapia de reemplazo renal y para abordaje de la patología pulmonar se le realizó una broncoscopía en otro centro, en su lugar de origen. Sin embargo, reportaron que los resultados no fueron concluyentes. En cuanto al resto de antecedentes, van relacionados a complicaciones de la enfermedad renal crónica, como podemos ver aquí, una hospitalización previa eh, por derrame pleural, que incluso lo manejaron con una sonda endopleural. Pues bueno, en cuanto al padecimiento actual que ya compete al abordaje neumológico que iniciamos en este centro, inició en el 2024 cuando fue referido desde su Hospital General de Querétaro por sospecha de la enfermedad intersticial para ver si podía entrar al protocolo de trasplante. Sin embargo, antes de lograr iniciar un abordaje por consulta externa, el paciente llega a urgencias en abril de este año, es trasladado por paramédicos, donde se encontró taquicárdico, taquineico, dependiente de oxígeno suplementario a 3 litros por minuto, sin desaturaba a 56. En cuanto a la exploración física, resaltaba la presencia de crepitantes finos subescapulares bilaterales y también llamaba mucho la atención la presencia de una tumoración en la región humeral derecha de consistencia pétrea, es decir, estaba adherida a planos profundos, indurada, parecía de primera instancia la exploración física dependiente de alguna estructura ósea. En cuanto a lo demás, estaba neurológicamente íntegro, hemodinámicamente estable y pues bueno, para soporte
diafragmático, se inició oxígeno suplementario por medio de puntas nasales de alto flujo. Llamó la atención de sus laboratorios iniciales una leucocitosis de más de 20,000 a expensas de neutrofilia. Nuevamente se evidenció la anemia microcítica hipocrómica con una hemoglobina de 9. Llamó la atención también una PTH de 289, dado que el rango establecido en nuestro laboratorio normal es de 15 a 68,3, pues bueno, estaba bastante elevada. Y se encontró también con elevación de azuados. Pues evidentemente el paciente entró con un cuadro respiratorio agudo. Se hizo una determinación de un panel viral respiratorio donde se aisló un coronavirus OC43 y pues bueno, se inició el abordaje de la enfermedad intersticial. Se hizo un rastreo por ecocardiografía donde se documentó insuficiencia mitral leve, insuficiencia tricuspidia leve, una PSAP estimada de 41 milímetros de mercurio. Llamó la atención ventrículo izquierdo con hipertrofia concéntrica, una FEBI estimada de 54 y una disfunción diastólica con patrón de relajación lenta. Esta fue su radiografía al ingreso, donde llama la atención desde estructuras extratorácicas en la parte superior izquierda podemos observar esta imagen radiopaca que se encuentra en la región del hombro, que es, pues vaya, la que se podía palpar a la exploración física de consistencia pétrea. En cuanto a parénquima pulmonar, pues hay presencia de radiopacidades que forman un patrón retículo nodular y pareciera también un poquito borrada los ángulos costodiafragmáticos. Sospecho también que trajera un poco de derrame pleural por infradiálisis, ¿no? Se le realizó la tomografía de tórax en cortes axiales. En esta primera ventana les muestro mediastino, donde se observa de igual forma estas imágenes con aumento de la densidad compatible con densidad ósea o cálcica que están en la región del hombro. Y en cuanto a parénquima, llama la atención esa serie de imágenes con aumento de la densidad micronodulares de predominio sobre todo en lóbulos inferiores de manera bilateral y pues también se encontró un poco de líquido de ascitis en cavidad abdominal. En cuanto a ventana para parénquima, ya podemos caracterizar mejor el patrón con compromiso parenquimatoso a expensas de múltiples micronódulos con aumento este patrón reticular con incluso engrosamiento septal y los múltiples micronódulos que en algunas zonas pareciese estar respetado, pero no queda muy claro, pero pareciese estar respetado el espacio subpleural o bien la presencia de quistes subpleurales, sobre todo en estas regiones de lóbulos inferiores. Pues bien, contábamos con unas pruebas de función pulmonar en donde llamaba la atención que en la espirometría, si bien la relación F1-FBC estaba conservada, notamos que hay una disminución importante del FBC, está en 1,07 litros, que es el 21% del predicho para el paciente, y consecuentemente, pues una FEV1 igual disminuida. Esto se corrobora, este patrón sugerente de restricción se corrobora con una pletismografía donde se documenta la restricción pulmonar grave.
El volumen pulmonar total se ubicó en un Z-score de menos 5,59, compatible con esta restricción pulmonar grave. DLCO también gravemente disminuida con 4 a 8% ajustado a altura. Pues bien, con estos datos clínicos e imagenológicos, nos presentan al paciente para abordaje diagnóstico por parte de neumología intervencionista. Y bueno, las sospechas diagnósticas que se nos plantearon fueron las siguientes. Aquí quisiera pedir un poquito la participación de los presentes, por cuál de las opciones sospecharían ustedes. Yo me inclino por la microlitiasis, porque me da la sensación de que hay mucho calcio en el interior del pulmón. Ok, de acuerdo, gracias, doctor. ¿Perdón? Sí, de acuerdo, gracias, doctor. No sé si alguien más. Sí, yo también iba a preguntar si han medido la densidad de esas lesiones en hombro y en los alvéolos, pero pues es una imagen muy sugestiva de microlitiasis alveolar y el diagnóstico diferencial efectivamente pues es una carcinomatosis linfangítica y una amiloidosis. Pero yo pensaría en primer lugar microlitiasis. Ok. ¿Alguien Ah, piensa en alguna otra sospecha diagnóstica además de estas tres planteadas? Em, yo lo que podría aportar en realidad es, coincido con la imagen que tiene una densidad cálcica, llama la atención que en la densidad cálcica uno la esperaría encontrar en patologías como la microlitiasis alveolar, pero el patrón no es muy asociado al que se ve en la microlitiasis. Hay como un patrón más del tipo alveolar o de lleno alveolar, como consolidaciones que se han calcificado. Así que en realidad, sinceramente, pensaría en algún tipo, no tengo un diagnóstico puntual, pero pensaría en alguna patología que produzca depósito de calcio asociada a su enfermedad sistémica, ¿no? Algo relacionado De al acuerdo. metabolismo del calcio, del fósforo, el hiperparatiroidismo, y una hiperparas. lesión ósea que llamativamente está en un hueso como el húmero, en un hueso largo. No digamos, hay un crecimiento en masa, digamos, a grosso modo no impresiona imágenes líticas. Entonces aparece algún crecimiento exagerado cálcico a nivel óseo y que esto quizás haya llevado a algún depósito alveolar a nivel de pulmón. Perdón que no tengo un diagnóstico, quizás por ser Bien, neumonóloga, pero bueno, me parece como un compromiso que no encajaría dentro de estas tres opciones, que no sé si eso es correcto o no, pero bueno, es mi interpretación. sí, muchas gracias. Em, Eh, oh, Ay, pues bueno, pero no es el diagnóstico definitivo aún. Ahorita les comento, pero díganme, no, doctor. estoy casado con una nefróloga y Ajá. me ha enseñado varios casos así que estoy de acuerdo con la doctora Sá y con todos los demás. Ah, Ok, he tenido casos de osteosarcoma, pero no se presentan así. Eh, así. eh, sería muy extremadamente raro, pero mi opción sería B. Doctora Ok, Giovanna, en una época, yo soy quizá de los más grandes del grupo, en una época bien. hablábamos de metástasis cálcicas asociadas al hiperparatiroidismo, y esto me Ajá. lo... Bien, doctor, pues justo me obliga a adelantarme. No, no, no te adelantes, olvídate, seguí con lo tuyo. No, precisamente Sí. nosotros de primera instancia pensamos microlitiasis alveolar. Si bien es cierto que tiene muchos datos sugerentes por imagen, no nos termina de convencernos el patrón típico tomográfico. Y ante la duda y teniendo este diferencial que bien comenta, la carcinosis pulmonar metastásica, con todo y que tenía su FBC de 1 litro, pues bueno, nos aventamos a hacer el abordaje por broncoescopía, ¿no? Sí, Eh, sí.
Puntualizando algunas cuestiones de por qué estamos entre estos dos diagnósticos diferenciales, pues bueno, recordemos que la microlitiasis alveolar se caracteriza por esta acumulación progresiva de fosfato de calcio, y esto es en el espacio intraalveolar. Sí, generalmente, pues dado que es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva, empieza con manifestaciones a muy corta edad, ¿no? A la infancia o la edad adulta temprana, que por esa parte sí coincide la edad de presentación con la de nuestro paciente. Eh, Sabemos que la disfunción de este gen, SLC34A2, impacta en la regulación de la homeostasis del fosfato en el epitelio alveolar, y esto disminuye la reabsorción del mismo, y por lo tanto es que se acumulan o se precipitan estos microlitos en los espacios intraalveolares, ¿no? Como consecuencia final hay inflamación también intersticial, fibrosis progresiva, disfunción ventilatoria, que desafortunadamente este paciente ya está llegando con una afectación de este tipo así avanzada. ¿Cuál es lo típico que se ha observado en microlitiasis alveolar? Son estas opacidades micronodulares difusas, que es el típico patrón que se describe en tormenta de arena, o el signo de la pleura negra, porque este espacio subpleural suele estar respetado, o suele estar con algunos quistes subpleurales, y vaya que también puede presentar este engrosamiento intersticial. De primera instancia, pudiese yo estar más inclinada a microlitiasis, pero mete ruido toda la patología nefrológica que tiene el paciente, como bien lo comento. Entonces, aquí es donde nos planteamos la diferencial de calcinosis pulmonar metastásica, que suele ser típica en pacientes con enfermedad renal avanzada. Se da secundaria a hiperparatiroidismo, que también lo tiene nuestro paciente, y sobre todo se observan estos depósitos de calcio en los ápices pulmonares, que es donde por la zona que hay mejor ventilación se barre más CO2, entonces el pH de estas zonas es más alcalino y propicia que se precipiten las sales cálcicas. Entonces, suele encontrarse de patrón tomográfico en pacientes con calcinosis, que la afección suele ser en estos lóbulos superiores. Y bueno, aquí de primera instancia, estas imágenes que encontré de este reporte de caso no me parecen tan parecidas a las que tiene nuestro paciente, pero bueno, en cuanto a los factores asociados como la enfermedad renal crónica avanzada, sí es compatible con él. Entonces, bien, dado que tomográficamente y clínicamente no queda claro, es que se decide realizar el procedimiento de broncoscopía con sus riesgos. Vaya, se realizó una broncoscopía rígida con toma de criobiopsias transbronquiales, se utilizó una criosonda 1.7, y esto se guió con fluoroscopía. Entonces, bueno, eran de nuestros primeros meses en el alta, entonces a lo mejor no están finos nuestros movimientos, pero a grandes rasgos podemos observar que la mucosa en general del árbol traqueobronquial no se ve con algún cambio a resaltar, se ve rosada. Si acaso algunas fosetas glandulares o cambios crónicos en algunos segmentos pulmonares, pero ningún otro hallazgo que llame la atención macroscópicamente a la revisión por videobroncoscopía. Entonces, utilizamos este bloqueador bronquial 9 French, y se tomaron las biopsias, afortunadamente con sangrado leve y sin complicación de neumotórax, que también era nuestro pendiente. No sé si hasta ahorita haya alguna duda o comentario al respecto. Una pregunta, doctora. Bien. Hicieron la toma de biopsia y sin ninguna muestra de lavado bronquial alveolar, solo a fines de ilustración, como para que nos comente si fue así, qué características tenía, ¿no? Porque Ok. El lavado que se realizó se envió a microbiología. Desafortunadamente no se envió muestra en este caso para citológico.
pero el líquido que se recuperó era de aspecto claro. Realmente el paciente no tenía ningún tipo de secreción mucopurulenta, todas eran secreciones hialinas, líquidas, y el líquido recuperado, vaya, era de aspecto claro, Gracias. sin ningún otro hallazgo relevante. Bien, pues, ¿qué fue lo que encontramos? En cuanto a lo que se envía a microbiología de cultivo de biopsia, únicamente se reportó la presencia de pseudohifas que al final no crecieron en el cultivo de micología. Entonces se tomó como contaminación, no ameritó un tratamiento. Y en cuanto al lavado que se remitió también a microbiología, todo se reportó negativo, galacto negativo, cultivo de piógenos negativo, a su vez GeneXpert, cultivo para micobacterias, y de igual forma se corrió un panel respiratorio que se reportó negativo a todo. Y bien, pues al meollo del asunto, las criobiopsias que se enviaron a patología nos la describen de la siguiente manera. Se muestra entonces parénquima pulmonar congestivo con abundantes microcalcificaciones intraalveolares. Entonces concluyen el patólogo acá que se trata de una microlitiasis pulmonar. No nos quedamos tranquilos con esa tumoración que tenía en hombro, también se realizó una biopsia y en esta reportaron un tumor pardo. Ellos describen bien que es tejido óseo, ¿no? Con cúmulos de células gigantes multinucleadas, osteoclastos inmersos y, bueno, hemorragia y depósitos de hemosiderina, todo esto compatible con un tumor pardo. Disculpe la ignorancia, doctora Giovanna. ¿Qué es ¿por qué le llaman pardo? Ok, ¿Es maligno sí, o no, es benigno. Sobre todo derivado de tejido óseo y se caracteriza por esto, por estas células gigantes multinucleadas entre los osteoclastos, pero es algo benigno, vaya. Y no tendría relación con lo pulmonar. No, en la literatura, si hicimos la revisión, no existe ninguna asociación, al menos reportada, entre microlitiasis alveolar con Ok. la presentación de tumor pardo. Ok, gracias. Pues bien, entonces, ¿con qué Perdón, pero este diagnóstico? tumor tiene que ver con el hiperparatiroidismo y el Sí, de la discúlpenme. Lo paciente. que sí está reportado es la asociación con pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y el hiperparatiroidismo. Esos sí son algunos casos reportados en los que se presenta el tumor pardo. No está clara la asociación, no está del todo descrita, vaya, la asociación fisiopatológica, pero es sobre todo en pacientes con la enfermedad renal avanzada. Es en lo que sí tiene relación, más no con lo pulmonar. Pues bien, entonces, ¿con qué diagnóstico nos quedamos dado estos hallazgos? Aquí todavía es un punto de discusión que en un momento platicaré cuál es la propuesta para salir de la duda. Por lo pronto, en cuanto a los hallazgos histopatológicos, la gran diferencial entre una microlitiasis alveolar y una calcinosis pulmonar metastásica es la ubicación de estos depósitos cálcicos. Se describe que la microlitiasis alveolar, como su nombre lo dice, estos están en los espacios intraalveolares y son laminares, concéntricos, como bien se describió en patología. No así la calcinosis pulmonar metastásica, que suelen ser depósitos cálcicos amorfos, no tienen esta geometría laminar concéntrica y suelen estar en espacio intersticial y en los septos, cosa que no se describió en las biopsias. Por lo tanto, hasta este momento, todo indicaría que se trata de una microlitiasis alveolar. Nos encontramos en vías de conseguir la prueba genética
que es la que nos haría la diferencial total, que es eh, confirmar la mutación de este gen, SLC34A2. Por lo pronto, por los hallazgos histopatológicos, tenemos una microlitiasis alveolar. ¿Cuál es la diferencia entonces para el manejo de este paciente? Pues realmente no hay muchas opciones de tratamiento, que ahorita lo platicaré, pero sí quisiera yo resaltar la importancia de haber realizado dentro de todo el abordaje broncoscópico, porque con la histopatología pudimos tornarlo a enfermedad pulmonar intersticial, eh, redirigir ya el abordaje a microlitiasis alveolar para empezar a hacer eh, conseguir, vaya, el reporte genético, y si pensamos en algún momento publicar el caso, porque en la literatura son pocos los pacientes que han llegado a este grado de tener que realizar una biopsia pulmonar para definir el diagnóstico. Se tiene únicamente 4 reportes en revistas, como lo pongo aquí con los diferentes años, y ha sido así porque biopsia 1.7, utilizando balón de oclusión, y describe muy bien el tiempo de congelación y el número de muestras. Y patología, todos coinciden con estos microlitos laminares alveolares, ¿no? En algunos casos sí se ha reportado metaplasia ósea, que en este caso no lo vimos. ¿Qué está sucediendo ahorita con el paciente? Desafortunadamente no hay un tratamiento específico. Solo medidas sintomáticas, seguimos con oxigenoterapia, con broncodilatadores, ya está en rehabilitación pulmonar, y bueno, continúa con su tratamiento para el hiperparatiroidismo. Se ha estudiado otras opciones como el lavado pulmonar total, sin embargo, esto no ha mostrado mayor beneficio significativo. Y claro, el trasplante pulmonar, que sería la opción definitiva terapéutica, que desafortunadamente aquí en nuestro centro todavía no está implementado. Tendríamos que referir al paciente a otro lugar donde se realice trasplante pulmonar, que es en lo que estamos en miras en este momento. También nos sirve mucho para darle un pronóstico. Se dice que una vez dado el diagnóstico de microlitiasis alveolar, la esperanza de vida va hasta 20, 30 años después del diagnóstico, y sobre todo estar monitorizando datos de hipertensión pulmonar y cor pulmonale. Y también la consejería genética, dado que se trata de una enfermedad hereditaria. Gracias. Doctora, muchas gracias. Realmente una excelente presentación y un excelente caso, pero la presentación fue muy linda. El doctor Fernando levantó la mano, se quiere hacer alguna pregunta. Sí, quiero felicitarlos por el caso que presentaron, ¿no? A Giovanna y a Olivia. Es un caso muy, muy interesante. Y quería confirmar, me pareció ver que en el lavado encontraron microlitos, ¿sí? Quería confirmar eso. En el lavado No, doctor. broncoalveolar. ¿No? No, doctor. Ah, ya, en el lavado no encontraron. Y luego la biopsia la hicieron del lóbulo medio o del lóbulo inferior. Es que en algún momento me pareció Medio. entender que la habían hecho del lóbulo medio y Fue del lóbulo del, medio la biopsia. del lóbulo medio. Bien, perfecto. Muy bien. Sí, sí, un caso pues muy interesante, ¿no? Sí, muy, muy interesante. Y bueno, le estamos dando seguimiento principalmente pues, para ver las condiciones clínicas posteriores del paciente, ya que inicie terapia pues, con oxígeno, rehabilitación pulmonar, porque como bien lo mencionaba Giovanna, no hay un tratamiento dirigido, desgraciadamente, ¿no? Y pues la gran afectación pulmonar que él tiene, pues obviamente pues lo condiciona a tener ya problemas respiratorios crónicos, ¿no? Entonces, aunque tenemos la data, ¿no? Que pueden llegar hasta 20 años después de un diagnóstico, pues nosotros no estamos seguros si el paciente vaya a tener esa sobrevida, ¿no? Entonces, por lo mismo vamos a darle el seguimiento y también la consejería genética, que es lo que también estamos tratando de conseguir para tenerlo ya el caso prácticamente completo, que ahí pues nada más sería una consejería genética, porque pues tampoco es que nos vaya
a tener un cambio en la terapéutica, ¿no? Pero sí al menos pues la parte que el paciente tenga esa complementación de nuestra parte, ¿no? En relación a por qué le está pasando, si es por la cuestión de su enfermedad de base o es una microlitiasis alveolar propiamente dicha en el panel genético. Pero bueno, lo queríamos comentar con ustedes, compartir. Bueno, muy lindo. Yo diría que pasemos al segundo caso y después si alguien quiere hacer un comentario de este, por así no nos alcanza bien el tiempo. Claro, claro. Max, si quieres, nos apoyas. Gracias, Giovanna. Lo Muy van a bien. dejar de compartir, así puede compartir tu... Ahí está. Listo. Gracias, Giovanita. Max, ¿pudieras compartir? Ahí autoricé, no sé qué autoricé, pero autoricé algo. Sí, está iniciando. Perfecto, se ve muy bien, Buenas tardes, ¿me escuchan? se escucha bien. Sí, muy bien. Perfecto. Entonces, Max, si quieres, comenzamos. Gracias. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su tiempo. Pues el día de hoy, por parte del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y de la doctora Olivia Sánchez Cabral, pues vamos a revisar estos casos clínicos por la reunión mensual del Departamento de Endoscopía, Respiratoria y Neumología Intervencionista de la LAD. Bien, bueno, la doctora Olivia Sánchez Cabral no necesita presentación, yo sí, mucho gusto, yo soy el doctor Max Hernández Lucas, soy residente de alta especialidad en neumología intervencionista del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. Pues nuestra profesora titular es la doctora Olivia Sánchez Cabral y pues nuevamente les agradezco por el espacio, gracias a todos ustedes por su tiempo. El tema que voy a dar es EBUS en linfadenopatía mediastínica en el paciente inmunocomprometido. Vamos a ir desarrollando el caso clínico y a la par vamos haciendo unas breves preguntas en relación al abordaje inicial, el abordaje etiológico, pues las intervenciones que se pueden realizar en este tipo de pacientes. A manera de agenda, vamos a revisar el caso clínico, posteriormente la revisión del tema y finalmente dar unas conclusiones sobre esto. Pues este paciente es un masculino de 60 años, pues con las iniciales que vemos ahí, RBG, es residente de la Ciudad de México y como ocupación ha sido mecánico durante 30 años de su vida. Como antecedentes relevantes, su padre tuvo cáncer pulmonar, su madre ha cursado con depresión mayor, ha tenido una propia ocupación como mecánico, ha estado expuesto a disolventes y removedores de pintura. Sin embargo, pues estos han sido con uso de equipo de protección personal. Su principal comorbilidad es que cursó en su momento con un derrame pleural bilateral desde diciembre del 2024, el cual tuvo seguimiento externo a nuestro hospital y sin establecer alguna etiología. Así que esos son sus antecedentes más relevantes. Su padecimiento inicial pues ha cursó clínicamente con fiebre, tos, disnea, ortopnea, pérdida de peso no intencionada. Eso, acorde al diagnóstico que le hicieron en su momento de derrame pleural, fue acompañado con esta sintomatología. Sin embargo, durante su evolución, a inicios de este año, empeoró los síntomas. Esto a expensas de fatiga, hiporexia y debilidad generalizada. Ese fue el motivo por el que acudió a consulta externa de nuestro hospital. Esto fue hasta marzo. Entonces, con lo ya mencionado, lleva aproximadamente, hasta ese entonces, llevaba casi 4 meses con esa sintomatología pues, crónica. En su primer cita con nosotros se evidenció una desaturación importante, por lo que del departamento de consulta externa fue presentado a la unidad de urgencias respiratorias de este instituto y es donde inició su manejo con nosotros. Dentro del abordaje inicial del servicio de urgencias respiratorias, pues se pudo documentar la desaturación al 70%,
Inicialmente se administraron puntos nasales simples, con lo que recuperaba pues, saturación. Sin embargo, por pues, el aumento del trabajo respiratorio, se iniciaron pulsas de alto flujo en sus primeras horas con un índice de ROX de 5.7, por lo que se continuó con ese manejo. Dentro de la exploración física dirigida, llama la atención un síndrome que integra un síndrome de derrame pleural bilateral, y a la exploración física en el tronco, es decir, en todo el tórax, presentó manchas rojo-violáceas de múltiples tamaños y pues estas con bordes bien definidos. Entonces, hasta ahorita pues tenemos un paciente con una patología crónica que en su primer contacto que tuvo con nosotros lo encontramos con una desaturación importante, por lo que se consideró pues iniciar un abordaje prioritario. En este caso, con los antecedentes que tenemos y el abordaje inicial de urgencias, me gustaría preguntarles qué estudios le solicitarían de manera inicial a este paciente una vez que lo tenemos aquí ya hospitalizado para iniciar un abordaje temprano. Bueno, yo le pediría, entre otras cosas, estudios de VIH. No sé si estoy por ahí contaminado por el título de la charla, pero podría estar frente a un paciente con por ahí un síndrome de Kaposi o alguna de esas lesiones que mencionaste, y una tomografía para ver la magnitud del derrame pleural, o una ecografía, y ver qué conducta tomar. Por supuesto, toda la analítica habitual, que me imagino que eso es rutina. ¿Qué otras opiniones hay? Ok. Bien, ¿alguien quisiera pedir algo más en específico, además de los estudios que comenta el doctor de rutina, como su biometría hemática, un estudio de imagen? Bien. Sí, perdón, se podría agregar a los estudios de imágenes, estudios de ecocardiograma, ecodoppler cardíaco, ante los antecedentes que tenía descritos, si mal no recuerdo, de derrame pleural bilateral. Sí, entonces sí, claro, completamente de acuerdo. Dentro del protocolo de abordaje inicial, se le tomó inicialmente por la desaturación una gasometría que ajustaba los valores de altura de Ciudad de México. Es una gasometría normoventilada en equilibrio ácido-base, que llama la atención principalmente la hipoxemia grave que presentaba esta fue el aire ambiente, y de estudio inicial fue una radiografía de tórax donde podemos ver un derrame pleural bilateral que tiene un predominio del lado derecho. Además de eso, tomamos exámenes de laboratorio que dentro de su biometría hemática, pues cursa con leucocitosis, y dentro de sus electrolitos séricos, pues se encuentran dentro de parámetros normales. Llama la atención la creatinina en 1.44. Y dentro de las pruebas de función hepática, igual bilirrubinas totales dentro de valores normales, proteínas igual. Llama la atención que a pesar de que no cursó con un cuadro floridamente infeccioso, se le pidió procalcitonina, PCR, ambos elevados. Como comentaba la doctora, alguna causa sistémica que explique el derrame pleural bilateral, en este caso encaminado algo cardíaco, se pidieron BNP y troponinas, las cuales salieron normales. Ahora, de igual manera, uno de los comentarios iniciales fue, pues ya con el título de la plática, descartar algo infeccioso, que fue lo que comentaron hace poco. El panel viral respiratorio salió negativo, sin embargo, en la serología para VIH la prueba rápida salió positiva. Afortunadamente, aquí tenemos la disponibilidad de que la carga viral y el conteo de CD4 para este tipo de pacientes sale muy rápido. Entonces, tenemos una carga viral importante con un conteo de CD4 también disminuidos de manera muy significativa. Dentro de la tomografía de tórax en la ventana paramediastino, empezar
a reproducirse. Se encontraron en vía aérea sin ningún sitio de obstrucción o alguna compresión extrínseca. Sin embargo, aunque no es el estudio ideal que fuera un estudio contrastado para valorar las adenopatías, se ven incluso desde ahí que están tomadas las estaciones 2R, 4R y 7 principalmente, además del derrame pleural bilateral que en el lado derecho medía de pleural atelectasia 4.5 y del lado izquierdo 3.7. De igual manera vemos líquido intracisural, sin algo más relevante que agregar en esta ventana para mediastino. Ahora, en la ventana para parénquima pulmonar, si nos encontramos con lesiones, incluso con engrosamiento septalizo, consolidaciones bilaterales, incluso algunos pequeños lesiones nodulares, de igual manera bilaterales. Y en esta imagen es donde se puede ver una separación de la pleura parietal respecto a la visceral, que nos indican que en el hemitórax derecho, además del derrame pleural, cursa con un hidroneumotórax. Ahora, con los diagnósticos de ingreso que tuvo, ya evidenciando gasométricamente una insuficiencia respiratoria aguda de tipo 1, un derrame pleural izquierdo, de etiología obviamente a determinar, un hidroneumotórax derecho, una neumonía del paciente inmunocomprometido, por ya el antecedente comprobado del inmunocompromiso por VIH, y secundaria a esto, pues una enfermedad en un estadio C3, así como una lesión renal aguda. Esos pues son las primeras impresiones diagnósticas que podemos tener con este paciente en este abordaje inicial que se puede dar en un paciente con estas características y con estos estudios que podemos ver. Ya teniendo las herramientas de los hallazgos imagenológicos, serológicos, los antecedentes y la clínica que presentó, ¿qué intervenciones propondrían ustedes realizar con este paciente? Max, veo, no sé si me estoy equivocando, pusieron un tubo de tórax para drenaje en el lado derecho. ¿Cuáles son los resultados de esos? ¿Ha sido el fluido pleural sampleado antes de ir a la broncoscopia, que probablemente todos Sí, querramos ver? justo parte de las intervenciones fue hacer primero la toracocentesis, tanto diagnóstico como evacuadora, en el caso del izquierdo y en el derecho por el tema del hidroneumotórax. Y en el derrame pleural derecho se evidenció líquido libre, fue un examen neutrofílico complicado, se le colocó un catéter 14 French que de 1000 mililitros y dentro de los hallazgos a microbiología se aisló una salmonela entérica. Del derrame pleural izquierdo, de igual manera fue un derrame libre, fue un examen neutrofílico complicado, de igual manera se colocó un catéter 14 French, ahí drenó un líquido casi similar al lado derecho, y sin embargo aquí se aisló un Aspergillus pseudowi. Ese es el manejo en relación al derrame pleural. Como podemos ver, pues se buscó una etiología sistémica, ya que era bilateral. Sin embargo, pues en este caso es bilateral de dos etiologías diferentes, una bacteriana y una fúngica. Entonces, regresando a la pregunta anterior, ¿qué otra intervención proponían realizar con este paciente? Y bueno, ahora ya con el estudio del derrame pleural, una evacuación de un hidroneumotórax, uno tiene un margen de seguridad más tranquilo como para el abordaje endoscópico. Y dada la condición de inmunosupresión del paciente, estos diagnósticos que eran más de uno en lo infeccioso, uno tiende a ir a buscar otras patologías que puedan dar una explicación a las adenomegalias de gran tamaño, especialmente en pacientes en estos estadios de inmunosupresión donde está tanto la patología infecciosa como la patología no infecciosa o linfoproliferativa, digamos, a descartar, ¿no? En primer lugar, ¿no? Ambas.
Así que sí, haría una broncoscopía con lavado broncoalveolar desde ya y punción de esos ganglios. Y también evaluación de la vía aérea, si es que estas lesiones dentro de tórax, como bien lo había comentado el doctor previamente, el doctor Grimbland, si eran compatibles con sarcomas de Kaposi, si había lesión endoluminales en mucosa. Y bueno, en la punción ganglionar, de acuerdo al equipamiento que tenga cada servicio, ¿no? En el lugar correspondiente, con muestras para enviar a cultivos microbiológicos y anatomía patológica. Sí, gracias, doctora. Justamente parte del manejo intervencionista fue primero el abordaje pleural bilateral, que pues sí nos dio una etiología a la cual podemos ya tratar. Sin embargo, pues falta el abordaje broncoscópico. Como usted bien comentó, doctora, se le hizo un EBUS-TBNA en la estación 7, que fue la más significativa para poder funcionar, así como criobiopsias mediastinales guiados con el EBUS lineal también de la misma estación, y un lavado bronquial del lóbulo medio. Las lesiones sugestivas de la mucosa desde la tráquea y eran de sarcoma de Kaposi, los cuales nos apoyó más a tomar la decisión de hacer este tipo de abordaje. Como en la carga viral se mencionó anteriormente, pues por el conteo de CD4, así como la carga viral, pues estábamos obligados a descartar todo tipo de infecciones, tanto virales, fúngicas y bacterianas. Ya teníamos aislamientos del líquido pleural, ahora nos corresponde continuar ese abordaje. Inicialmente, pues se le hizo una broncoscopía. Aquí, afortunadamente, tenemos el apoyo de anestesiología de tórax. Lo hicimos a través de un traqueoscopio número 14 con el broncoscopio flexible, así como el EBUS lineal. Inicialmente hicimos un lavado bronquial del lóbulo medio, instilamos 60 de solución y pudimos recuperar 30 mililitros de características rojizas que se enviaron a cultivo, así como a análisis de serología para CMV y otras cargas virales. Aquí es donde podemos apreciar la intubación con un traqueoscopio 14. Y ahí desde la tráquea podemos ver ese tipo de lesiones violáceas. Esas lesiones se extienden desde tráquea a todo el árbol bronquial, tanto derecho como izquierdo. Tiene una distribución difusa y eso nos apoyó más a realizar el abordaje con el EBUS lineal. Aquí voy a adelantar. Ya tenemos la... Ahí es donde estamos ya realizando la revisión. Como podemos ver, tiene una distribución difusa muy importante desde los bronquios principales, que se distribuyó en todo el árbol bronquial, tanto derecho como izquierdo. Bien, ahora en el EBU se realizó un rastreo mediastinal, la adenopeliosis subcarinal medía 16.8 milímetros de enfoque corto, tenía un aspecto heterogéneo, vascularidad grado 1 y morfología triangular, sin centro iliar. Aquí realizamos la punción con una aguja 21 Grace con succión a menos 20 centímetros de agua. Como se puede ver en la imagen, esas son las primeras muestras que pudimos tomar con la aguja. Y aquí podemos ver en la estación en la 7 cómo realizamos la técnica.
Y aquí podemos ver el Doppler para poder clasificar el grado de vasculatura, así como las mediciones que hicimos en FRIS con el ganglio en su eje corto. En la siguiente diapositiva ya vamos a ver una muestra. Esa fue la primera, tomamos un total de 4, pero es la muestra de la primera criobiopsia de mediastínica que hicimos. Esta la hicimos con una criosonda 1.1, después de haber canalizado previamente con la aguja 21 Graves. Y estas muestras se enviaron a anatomía patológica, así como a microbiología. Aquí podemos ver de igual manera cómo una vez ya realizado el canal, podemos ver cómo se introduce la criosonda 1.1. Vemos cómo en su punta congela aún dentro del ganglio, y en esa parte donde se pierde la imagen es cuando retiramos la sonda. Ahora, ya con los hallazgos endoscópicos, con el abordaje del derrame, que a nosotros como intervencionistas más nos compete, ¿harían algún ajuste en los diagnósticos que tiene este paciente? No sé si corresponde decir ajuste. Es muy probable que este paciente que tiene SIDA, enfermedad por la carga viral y todo esto, y ya tiene presencia de algunos gérmenes en pleura y todo eso, es muy probable que se agreguen cosas, que tenga, qué sé yo, neumocistis o algún otro tipo de infección. En realidad no cambia, es un paciente inmunosuprimido, gravemente inmunosuprimido, y bueno, habrá que ir tratando todas las cosas que le aparezcan, incluso el Kaposi. Yo no recuerdo haber visto lesiones como esta de Kaposi al principio, antes de los antirretrovirales. Después creo que debe ser muy, muy infrecuente. No sé, por ahí la gente con más experiencia, me parece que hoy en día por ahí, en este caso debuta así, el paciente por ahí ni se imaginaba que podía ser portador de VIH, pero generalmente hoy, por suerte, no se ven lesiones de tanta magnitud, por lo menos en mi medio. Sí, estoy de acuerdo con... Ah, perdón, no, sigue tú, Pepe. Adelante. No. Dos cosas, Max. Enviaste especímenes para microbiología con la aguja, con el tejido que obteniste con la aguja, o lo mandaste con criobiopsias para microbiología. Le enviamos con ambos. Con ambos. Ok. Tengo un comentario después acerca de eso. Y lo segundo es, ¿tienen ustedes disponibles al citopatólogo dentro cuando ustedes hacen IVAs, o es algo simplemente que estamos muy mal acostumbrados acá nosotros? Sí, para hacerlo a través del procedimiento es en casos un poco más seleccionados. En este caso en particular no fue así, pero sí tenemos para algunos casos. Ok. La razón por la cual pregunto eso es porque también hay linfomas cutáneos. Obviamente parece definitivamente que esto es Kaposi, ¿no? Que también se podrían presentar así. Pero he tenido unas conversaciones con algunos colegas y también con algunos patólogos cuando hago mis criobiopsias por IVAS. Normalmente mando rutinariamente, no simplemente para citología, sino también le llamamos core biopsies, para patología, y además de microbiología con la aguja. Cuando yo mando criobiopsias, las mando para patología. Normalmente microbiología, he escuchado, aunque no he tenido confirmación, y si alguien me enseña acá, por favor, sería excelente. Me dicen de que cuando obtenemos los sampleados con criobiopsias para micro, los organismos probablemente no vayan a crecer. No, por lo que yo sé, hasta el momento no hay un estudio comparativo viendo o comparando microbiología, resultados de microbiología de aguja con criobiopsia. Es algo que sería interesante discutir o ver, pero bueno. Sí, aquí voy a hacer un comentario, José, respecto a lo que tú mencionas, porque efectivamente por eso enviamos tanto para patología y microbiología de ambas muestras, porque estamos con un protocolo de investigación.
Entonces, en base a protocolo de investigación, por eso es que estamos haciendo esto. Y claro que, bueno, después ya publicamos un artículo de VIH y criobiopsias, en donde es mucho mayor el rendimiento diagnóstico también en lo microbiológico, es decir, si se pueden hacer cultivos, PCRs y estudios de biología molecular en criobiopsias mediastinales. Entonces, pero bueno, estamos en una data, tratando de tener una data mucho más grande, más robusta para poder responder con mayor certeza a lo que tú mencionas, José. Pero es por eso, estamos haciendo ese estudio comparativo de ambos. Excelente, excelente. Gracias, gracias. Gracias a ti. Perdón, Sí, quería... yo quería decir, no, adelante, Perdón, sigue tú, doctor. Angélica. No, por favor, lo escuchamos. Si no, los Sí, comentarios... de último, tranquila, sigue. No hay problema. No, iba a decir que aquí, efectivamente, como mencionaba Pedro, en este estado de inmunosupresión uno tiene que pensar en la coexistencia de múltiples patologías y no en una única enfermedad, ¿no? Entonces, el Kaposi, pues, perfectamente puede coexistir con una patología infecciosa, que es lo más probable, y el diagnóstico diferencial ahí es amplio: tuberculosis, micobacterias atípicas, ¿no? Histoplasma, criptococosis también como causa de compromiso pulmonar y ganglionar, sumado al Kaposi, ¿no? Incluso podría tener una mezcla, tuvo neumotórax y podría tener una mezcla también de neumosis y Hiroveshi, además de todo, ¿no? Entonces, creo que el abordaje puede cambiar dependiendo del sitio donde uno esté. Si uno tiene forma de puncionar el ganglio, me parece que lo ideal es, como ustedes hicieron, es lo que haríamos también en la neumológica, o sea, un lavado broncoalveolar y el estudio por punción del ganglio con guía ecográfica. Si uno no tiene la guía ecográfica, pues de todas formas las genopatías eran de un tamaño que permitían una punción a ciegas de las 7, ¿no? De manera que con aguja de guan también perfecto. Si uno no tiene la opción de puncionar los ganglios, pues tendría que pensar en el lavado más biopsia transbronquial. Y nosotros también en la Fundación Neumológica mandamos las muestras para histopatología y para microbiología. Em, Mandamos las muestras de la punción con aguja de Lewis. Em, no tenemos un volumen tan alto de infecciosas como el INER, y creo que ustedes pues son llamados a transmitirnos su experiencia en eso, de la utilidad de la criobiopsia en la parte microbiológica, y no sé si están mirando no solamente las pruebas moleculares, sino la efectividad de cultivo en esos casos, pero tienen un volumen que creo que nos va a dar luces cuando ustedes publiquen esos datos. Muchas gracias. Sí, gracias. Quería hacer un comentario, perdón. No sé si hay tiempo, doctor Greenblatt, que era en relación al Kaposi y lo que se comentaba con total veracidad, como decía el doctor Greenblatt, y comentaban sobre la presencia del tratamiento antirretroviral, pero digamos, hay poblaciones donde digamos, el acceso, si bien a la medicación estamos comenzando a ver casos nuevamente con enfermedad avanzada. Ese es el caso puntual de la población que recibe el hospital en donde yo me encuentro. Entonces, si vemos con frecuencia lesiones a nivel de mucosa en vía aérea. Lo cual es más que un pronóstico, una forma, digamos, importante de la detección, porque va a abrir un esquema, digamos, de un protocolo de tratamiento diferente para los infectólogos en relación a eso, y de sobrevida. Y en nuestra experiencia en relación a punciones de ganglios, muestras a anatomía patológica, microbiología y PCR, estamos iniciándola por la llegada del equipo de CRIO, y lo que nos han comentado los bacteriólogos puntualmente es a veces para la determinación de PCR, digamos, la necesidad de hacer un procesado de homogenización de todo lo que sean muestras sólidas, como biopsia, para, para, para genoma, en donde a veces sí puede haber un poco de complicación allí, a diferencia de los lavados, y entonces siempre esperamos los cultivos. Nos ha pasado que la prueba de PCR no es definitiva por un tema técnico puntual,
por la muestra sólida y sí los lavados. Así creo que, como han comentado todo, es importante mandar todas las muestras a cultivo. Sí, muchas gracias por los comentarios. Sí, en respecto al cómo enviamos las muestras, cuando enviamos a laboratorio de microbiología, se envía a PCR específicamente en estos casos de pacientes inmunocomprometidos, PCR para tuberculosis, cultivo para hongos, cultivo para micobacterias, tinciones especiales, se envía carga para CMV, para Epstein-Barr, para virus de la hepatitis 8 en este caso. Se envía todo absolutamente, como bien comentaron, porque este tipo de pacientes pues, pueden estar infectados de cualquier tipo de infección. Justamente tenemos en el lavado bronquial, pudimos obtener una carga viral de virus Epstein-Barr, virus herpes 8 y CMV significativa, así como también una carga sérica donde se repiten estos mismos agentes, de igual manera en el líquido pleural. En el líquido pleural, ya yendo al estudio, pasándonos de la microbiología al estudio patológico, pues la citología del líquido pleural fue negativa a malignidad, fue el único que nos puede aportar en este caso. Fue en ambos, solo puse uno para no volverlo repetitivo, pero sin embargo en el lavado bronquial, pues de igual manera es un proceso inflamatorio crónico aquí en específico, con riesgo de malignidad pues muy bajo, de 38 a 42%. Por lo tanto, pues aquí quien nos hace un parteaguas importante va a ser la muestra de las biopsias. Aquí puse primero de manera macroscópica, pueden ver pues las dos muestras que enviamos, tanto de el EBUS TBNA, así como del crioEBUS. Aquí describimos primeramente pues el tamaño de las criobiopsias es mayor, aquí la describen por 1 por 5, y sin embargo en las subcarinales, donde contiene 4 fragmentos, estos pues miden un poco menos, ¿sale? En estos hallazgos microscópicos, de igual manera, nos reportan unas muestras adecuadas, siempre pues obviamente pensando en que las criobiopsias van a tener un mejor volumen, de igual manera el EBUS TBNA, pero estas en conjunto nos llevaron pues ya al diagnóstico definitivo de sarcoma de Kaposi. Como puedes ver, aquí referido como criobiopsia mediastínica y EBUS subcarinal, es decir, ambas muestras que tomamos tuvieron un diagnóstico similar, infiltración por sarcoma de Kaposi, pigmento y pigmento antracótico. De igual manera, por el tamaño adecuado de las muestras, así como la cantidad, se pudieron correr también los marcadores, que con esto posteriormente tuvimos herramientas para justificar el diagnóstico y dar el seguimiento. Ahora, dentro de la evolución de este paciente, pues como comentamos al inicio, ingresó con puntas nasales de alto flujo, sin embargo, por los diferentes aislamientos que ha tenido, pues progresó al deterioro ventilatorio, hemodinámico y neurológico secundario a sepsis. Esto lo llevó a un choque refractario secundario seco, antifúngico y antivirales, incluso antirretrovirales, de acuerdo a los hallazgos que ya teníamos reportados. Se comentó el caso, pues es un caso complejo, es lo rico de este caso, que se puede comentar en un manejo multidisciplinario. Con oncología, pues queda fuera del tratamiento por el contexto crítico que tiene este paciente. Ahora, el desenlace, pues en este paciente fue desafortunadamente una defunción, pese a que se hizo todo el abordaje etiológico de todas las patologías, las múltiples patologías con las que llegó, pues las causas de función fueron el choque séptico, las infecciones por salmonella entérica, aspergilosis, y como comentaron, se corrieron las muestras para inmunofluorescencia para PCP. No vi conveniente ponerlas debido a que salieron negativos, pero salió negativo. Igual el Ginex para tuberculosis salieron negativos. Y bueno, hasta ahorita pues ese es el caso clínico. La revisión va encaminada más que nada a puntualizar qué papel tiene el EBUS TBNA, así como el crioEBUS, en este tipo de lesiones mediastínicas no malignas. Pues del sarcoma de Kaposi ya estamos familiarizados con este tipo de enfermedad, que es un tumor angioproliferativo asociado al virus herpes 8.
fue reportada por primera vez en 1872 y asociada al VIH en 1981. Pues su incidencia a partir del inicio de terapia antirretroviral ha disminuido hasta publicaciones más recientes a menos de 500 casos por 100.000 habitantes por año. Dentro de este mapa vemos que las regiones más afectadas pues es en África, en el resto pues van disminuyendo, sobre todo llegan a ser más bajas en regiones de Europa, así como de Asia. El papel que tiene, en la primera imagen podemos ver qué papel tiene la broncoscopía simplemente diagnóstica, o sea, entrar, revisar y poder identificar las imágenes sugerentes de esta patología. El EBUS-TBNA, pues obviamente su papel en donde llega a brillar más es en el abordaje de lesiones malignas. Sin embargo, pues en lesiones que no son malignas, pues su rendimiento llega a variar, incluso llega a bajar a un 72%. Sin embargo, pues la virtud que tiene es que tiene una tasa de mortalidad muy, muy baja, ¿sale? Ya siendo más puntuales en pacientes que tienen VIH, pues nos es útil porque no solo nos va a servir para identificar lesiones como esta, que son de Kaposi, sino identificar otro tipo de infecciones que pueden estar presentes en estos pacientes. Ahora, pasándonos del EBUS-TBNA al crioEBUS, pues el EBUS, como ya acabo de mencionar, tiene un diagnóstico un poco más limitado en lesiones no malignas. Esto debido a, pues, que tiene al volumen que nos otorga de la muestra, que la muestra puede estar contaminada por sangre o puede tener incluso artefactos por aplastamiento. Entonces, no quiere decir, ningún estudio en general pues llega a ser perfecto, no quiero decir que sea malo, sino que pues aquí hay un área de oportunidad para el crioEBUS, que en este caso las muestras que nos otorga nos pueden ser suficientes en relación pues al volumen que nos puede dar para una evaluación histopatológica, genética e incluso inmunológica. Y principalmente en Kaposi, pues la criobiopsia mediastínica pues tiene estas ventajas mayores sobre el EBUS-TBNA, que más que ventajas puede llegar a ser un complemento, ¿sale? Aquí pues como la doctora Olivia pues lleva varios estudios sobre esto, recientemente se publicó uno donde tiene un rendimiento diagnóstico en relaciones en adenopatías no malignas de un 82% sobre un 72% en el EBUS-TBNA. Eso lo hace que pues sea una herramienta más que desplace al EBUS-TBNA, pues incluso que llegue a complementarlo, y sobre todo esto da áreas de oportunidad pues a seguir este tipo de estudios que pues se llevan en este hospital también. Ahora, como conclusiones, pues el papel del EBUS-TBNA pues es seguro, es fiable, como vimos tiene un buen rendimiento diagnóstico, tiene baja mortalidad. Sin embargo, pues en enfermedades no neoplásicas pues requiere pues algún estudio que vaya de la mano con él, que en este caso pues el crioEBUS pues perfila como una alternativa prometedora, que ya hay evidencia sólida que se ha publicado para tener pues mejores muestras y no tener así que requerir algunas rebiopsias por EBUS-TBNA o incluso mediastinoscopías. Esto pues sería la última diapositiva de mi parte. Muchas gracias y pues algún comentario o algo más que quieran aportar. Sí, ¿No muchas tuvieron gracias. problema de sangrado con con este paciente, con la criobiopsia, pensando en el Kaposi? ¿No? No, Luis, ninguna Mm, complicación, afortunadamente. Sí. Qué bien. Doctora Sánchez, voy a ser su apóstol y distribuir su paper acá en Michigan y a todos los no Por creyentes. favor, sí. Voy a leerlo en más detalle, Esto es porque me para ti. parece muy, Ujú. muy bueno, gracias. Gracias a ti, José. Sí, ya estamos viendo los comparativos y ampliando la muestra. Sí, gracias. Realmente vuelvo a felicitar en este caso al doctor Maxe, porque realmente las dos presentaciones han sido muy buenas, los dos casos han sido muy buenos. Fíjense que son las 7:15 pasadas y normalmente nunca nos pasamos tanto, pero valió la pena. En un momento a mí se me cortó, pensé que era que había terminado el Zoom, pero bueno, está resuelto por suerte, así que seguimos conectados.
Yo me imagino que la pregunta que hizo Luis Fernando está vinculada a si biopsiaron alguna lesión de Kaposi o por el crío, porque lo que punzaron y biopsiaron, en todo caso con crío, fue los ganglios. Sí, no, Sí, fueron los ganglios. ajá, las lesiones de Kaposi no se biopsiaron como tal para evidenciar Kaposi Claro, endominal, claro. que creo que esa es la parte que ya tenemos bastante bien estudiada de que No, por eso ilustrativo. Ujú, yo creo que las lesiones en el contexto son características claro, y ujú, parece que es suficiente y no poner en riesgo al paciente. En todo claro. caso, no sé qué pasa con las lesiones de otra parte del cuerpo, si tienen tanto riesgo de sangrado. Yo en la vía aérea no evitaría sangrar, evitaría No lo hicimos, biopsiarlas o punzarlas, obviamente. Pero bueno, quería volver a agradecer realmente, Olivia, te agradezco muchísimo tu respuesta inmediata y los casos y tus residentes son muy buenos. Vamos a seguramente escuchar mucho de ellos en el futuro, en las próximas reuniones, así que bueno, un hallazgo. Y les recuerdo, la próxima reunión es el 9 de octubre y les va a tocar a los colegas de Panamá, con quienes voy a tratar de conectarme para que podamos repetir esta tan linda reunión. Así que bueno, los saludo y les deseo a todos lo mejor. Gracias a todos. Estamos muy agradecidos por la invitación, Pedro. Un Bueno, abrazo. muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Cuídense Chao a mucho. todos. Gracias, muchas Bye felicitaciones bye. y gracias. Chao. Bye, gracias.